¿Cómo están? Bien, también. Bueno, hoy tenemos un enlace muy rápido a Colima para la inauguración de un puente vehicular que realizamos junto con la gobernadora. Están la gobernadora y Jesús Esteva por allá. Y está con nosotros Jorge Mendoza, director de Banobras. Él, como me comprometí, va a platicar cómo el llamado tren suburbano, que le vamos a llamar el tren Felipe Ángeles, el que va de Ciudad de México a Laifa y de Laifa a Pachuca. Ese tren ahora se va a operar como un tren a manos del gobierno. Y es de común acuerdo con CAF, es decir, de privados, de manos de privados a manos del pueblo de México. Entonces nos va a platicar el acuerdo al que se llegó, cómo se está haciendo, y como saben, este domingo es la inauguración del Buenavista Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y vaya muy avanzado el Felipe Ángeles a Pachuca. Bueno, nos va a platicar de eso Jorge, y al cierre Noemí con Mujeres en la Historia. Vamos entonces primero a Colima. Adelante. Presidenta, muy buenos días. Siempre es un gusto saludarla, pero hoy estamos especialmente contentos las y los colimenses. Nos da mucho gusto también tener en Colima la visita del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Como bien lo comentaba, estamos por abrir este puente vehicular que llevará el nombre de una maestra colimense que ha sido muy destacada en nuestro estado, que fue también promotora de la participación política de las mujeres, presidenta municipal por allá de 1955, una de las primeras mujeres presidentas municipales, Celsa Virgen Pérez. Y para nosotras, las y los colimenses, este puente tiene un gran significado. Pasa que hace muchos años se estaba solicitando, que en algún momento se solicitó el recurso y se construyó en un lugar distinto, y que eso nos complicó al principio el poder llevar a cabo esta obra. Hoy las y los colimenses tenemos una obra que va a estar al servicio de toda esta zona metropolitana, y es gracias a los gobiernos de la transformación que siempre procuran hacer obras que mejoren la vida cotidiana de la gente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Indira. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, les informo sobre las características de este puente. Este puente tiene 600 metros de longitud, 6 carriles. En total, se hizo en 8 meses. Se inició en julio con el desvío de obras inducidas y se está terminando en abril. Es una intersección importante, es el tercer anillo, cruza sobre Avenida Venustiano Carranza, y esto ayuda a la movilidad entre Colima y Villa de Álvarez. En las imágenes se está viendo cómo se construyó, cómo fue avanzando su proceso constructivo. Es un puente con cimentaciones, con pilas profundas y con traves de concreto. Aquí agradecer siempre a los trabajadores, a las empresas, a los ingenieros, que son quienes ya no vemos, pero que son quienes los realizan. Y adicionalmente a este puente, decía yo, 600 metros de longitud y 436 millones de pesos de inversión, estamos también inaugurando el día de hoy otros 2 puentes. Si pasan a la siguiente imagen. Estamos inaugurando también el puente del Chical. Este puente tiene 736 metros de longitud, una inversión de 137 millones de pesos. Estaba previsto terminarse en agosto y se está ya abriendo el día de hoy también en Coquimatlán. Este cruza el río Armería y conecta a las comunidades del Chical y Coquimatlán. Y pasamos a la siguiente, a la última, que es el puente Presa Las Trancas. Este es un puente de 600 metros de longitud, se invirtieron 86 millones de pesos. Estaba también programado para terminarse en agosto y hoy se está abriendo en total. Bueno, esto comunica al municipio de Ixtlahuacán
las comunidades de La Presa y de Cuaután. Y en total, hoy estamos abriendo casi 2 kilómetros de longitud a Colima, en el estado, de viaductos, de puentes. ¿Y es cuánto, Presidenta? Gracias. Entonces son 3 puentes que se inauguran. Sí, Presidenta, hoy nos encontramos en la ciudad de Colima, pero simultáneamente se están abriendo los otros 2 y en un momento más damos el banderazo para que ya se abra completo a la operación este carril. Todos los carriles de este menciona puente. nuevamente los nombres de los 3 puentes que se están inaugurando en Colima. Es el puente Celsa Virgen Pérez, en el tercer anillo periférico, el puente que está en la comunidad del Chical, en el municipio de Coquimatlán, y el puente que comunica las comunidades Presa, Las Trancas, en el municipio de Ixtlahuacán. 2 kilómetros de puentes en el estado de Colima. Pues va. Estamos muy agradecidos, Presidenta. Adelante. Y a la cuenta de 3, pues vamos a dar paso a los vehículos. Una. Ahora yo les cuento desde aquí. 1, 2, 3. Adelante. Ya están viendo. Muchas gracias, gobernadora Indira, a Jesús Esteva. Está también allá Christopher Lucas, que es el director general del Centro SICT en Colima, y Marisol Neri, que es secretaria de Infraestructura de Colima. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Un saludo al pueblo de Colima. Bueno, ahora sí, Jorge. Buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta. Como les comentó hace unos minutos la Presidenta de la República, hoy estamos muy contentos porque hemos llegado a un acuerdo con CAF, que es una empresa española, y con Omnitren, una empresa mexicana, para adquirir su participación en el tren suburbano. Con esto, el Estado mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren. Es decir, este tren pasa de mano de los privados a manos del pueblo de México. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, para todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven por los diferentes medios de difusión, quisiera platicarles un poquito de qué es el tren suburbano, porque aquí en la Ciudad de México se utiliza mucho, pero seguramente en algunos estados de la República no conocen este medio de transporte. El tren suburbano es uno de los medios de transporte más importantes para conectar la Ciudad de México con el Estado de México. Va desde el centro de la ciudad hasta el norte, conectándose así con el Estado de México. Y este medio de transporte cobra una gran relevancia, es un activo muy importante, porque va a funcionar como un punto de partida para los trenes que van desde el centro de la Ciudad de México hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, luego hasta Pachuca, y también para los trenes del norte que van a pasar por Querétaro. Este tren suburbano en particular fue un tren que se construyó y entró en operación en 2008. Tiene 27 kilómetros, 7 estaciones que van desde Buenavista a Cuautitlán, es un recorrido aproximadamente de 25 minutos y pasan trenes cada 5 minutos en la hora pico y alrededor de cada 20 minutos en las horas que no son pico. Es importante mencionar que este medio de transporte se utiliza por muchos mexicanos todos los días. Tan solo el año pasado, 2025, llegamos a 45.1 millones de personas usuarias. También es importante que cuando se hizo este tren suburbano, no solamente se hizo con dinero privado, también se hizo con dinero del gobierno. Se hizo con un apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura por 11,000 millones de pesos y con un financiamiento también de Banobras. En el círculo que tenemos en la parte inferior de la lámina, podemos ver la posición accionaria antes de este acuerdo. CAF, la empresa española, tenía el 43.4%, Omnitren tenía el 7.6% y con la minoría el Fondo Nacional de Infraestructura tenía el 49%. Por eso era muy importante llegar a un acuerdo común con estas empresas para que el gobierno mexicano tomara control del activo
tuviéramos la parte mayoritaria. En esta ocasión vamos a llegar hasta el 100% y así este tren se convierte en un tren del pueblo de México. Ahora, si pasamos a la siguiente, les platico un poco de la transacción. Como les mencioné, la empresa CAF Española tenía 43.4%, Omnitren 7.6%. Llegamos a un acuerdo de precio de 5.999 millones de pesos. Esto es con base a dos cosas. El primero es, así viene el acuerdo en la concesión que se le otorgó a la empresa española, al Fonadín y a la empresa mexicana. Y segundo, también hicimos una evaluación a través del INDAVIN, que como saben es una institución de gobierno que nos ayuda a realizar evaluaciones para la compra y venta de activos del gobierno mexicano. Con esta adquisición, ya esta empresa que estamos comprando se convierte en una empresa de participación estatal mayoritaria. Los términos que se autorizaron, como lo mencioné, también se llevaron a cabo a través de órganos colegiados dentro del Fonadín en sus comités y también dentro ya de las asambleas del propio suburbano, ya están autorizadas. Estamos esperando unos últimos documentos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que están revisando con mucho detalle todos los activos, el mobiliario y todo lo que viene dentro de esta empresa, y también por la parte de la Comisión Nacional de Antimonopolio. Es importante también mencionar que la deuda la asumirá el Fonadín, viene también ya dentro del precio, y lo que vamos a hacer es que encontramos una posibilidad de reestructurar esta deuda que tenía esta empresa por parte de Banobras, y yo estando del lado de Banobras también, pues lo que voy a hacer es que le voy a dar los mejores términos posibles y también tratar de hacer que pues todo el pueblo de México se beneficie con una estructura mucho más viable. Otra cosa también que es importante es que esta empresa pues, se administrará con eficiencia en todos los usos de los recursos, privilegiando siempre la seguridad y el servicio de calidad para todas las personas usuarias. Vamos a asegurar que este tren se maneje pues, de la manera más eficiente posible. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Les voy a platicar un poquito ahora de cómo van las etapas en este plan que forman parte del Plan de Gobierno y del Plan México. La primera etapa era adquirir el suburbano, que va de Buenavista a Cuautitlán, que es el que estamos mencionando el día de hoy. Tiene 7 estaciones, 27 kilómetros y como les mencioné, va desde la Ciudad de México al Estado de México. Esta primera etapa ya se concluye. La segunda etapa era conectar el suburbano a través de la estación de Lechería, sacando un ramal, llegando hacia el interior de las terminales del aeropuerto Felipe Ángeles. Aquí también nos da mucho gusto anunciar que este domingo la Presidenta de la República va a inaugurar este ramal, este tren que va desde Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles, que también son 7 estaciones, 23 kilómetros y se encuentra principalmente en el Estado de México. Entonces vamos a tener un tren funcional que va desde el centro de la Ciudad de México para todos los pasajeros y que los va a dejar adentro del aeropuerto Felipe Ángeles, así mejorando la conectividad de lo tanto que hemos hablado en los últimos años. La tercera etapa, y ya está en construcción, es el tren que va del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca. Ahí son 6 estaciones, 57 kilómetros y va desde el Estado de México hacia Hidalgo. Y como saben, y se ha platicado en otras mañaneras, vamos rápido, ya está la maquinaria, ya tenemos derecho de vía y lo vamos a estar concluyendo muy pronto. Y finalmente, hacia adelante, lo que mencioné también al principio es que todo esto que estamos haciendo forma parte del plan de trenes de pasajeros de la República. Desde Buenavista será el punto de partida para los trenes que van al Estado de México, que van también al aeropuerto Felipe Ángeles, a Pachuca y también a los trenes del norte pasando por Querétaro. En la siguiente lámina les voy a platicar un poco de cómo se ve entonces el mapa de lo que estamos platicando. La línea roja es el suburbano, el que estamos comprando, el que pasa a manos del pueblo de México. Empieza de la terminal de Buenavista, que seguramente ustedes la han visitado, y va desde Buenavista a Cuautitlán. Podrán ver también en esta gráfica que a partir de Lechería se crea un ramal en la línea verde que llega hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. Hemos estado ahí en numerosas ocasiones y lo más interesante de esto es que llega
abajo de las terminales del tren. Es decir, los usuarios que van a tomar un vuelo del aeropuerto Felipe Ángeles se bajan de este tren abajo de la terminal, suben unas escaleras y ya están listos para documentar y para poder accesar a las terminales. Y podemos ver también en este mapa la línea amarilla. Esa línea amarilla es el tren que va del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, que creemos también que va a ayudar mucho para poder incrementar el aforo en estos trenes. Y algo que no lo tengo en el mapa, pero también ustedes conocen esta parte de la República, es que a partir de la línea roja también podemos llegar hacia Querétaro. Entonces era muy importante que el Estado de México se pudiera de alguna manera a tomar control de este activo que es estratégico para los trenes. Tuvimos un diálogo muy amigable, trabajamos muy bien con las empresas, trabajamos bien con la empresa española, con la empresa mexicana, se llegó a un acuerdo finalmente y estamos pues muy agradecidos con todos los participantes y obviamente pues agradecemos a la presidenta por su liderazgo, el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también el apoyo de la Secretaría de Hacienda, que como saben ellos son los que presiden el Comité del Fondo Nacional de Infraestructura. Ahora, ya por último es ¿quién va a operar el tren? Pues el tren lo va a operar el Fondo Nacional de Infraestructura. Podrán también recordar que el Fondo Nacional de Infraestructura, que es operado por Banobras, opera el tren El Insurgente, que va desde la Ciudad de México, que llega en Observatorio, hasta Toluca. Ese tren, lo que hemos visto en los últimos años, 2 años y medio para ser exactos, es que ha tenido una operación muy exitosa. Ya llevamos más de 19 millones de pasajeros sin ninguna interrupción. Y lo que es importante de eso es que estamos creando una empresa nueva, una empresa que pudiera tomar más parte en la operación de estos trenes, apoyando así también a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Marina, que también están formando parte de la operación de los trenes a lo largo de la República. Con esto concluyo y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Jorge. Pues esta es la información del día de hoy y vamos por las preguntas. Vamos a ver quién no haya preguntado. La compañera allá atrás. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón de México, y al mediodía con Javier Solórzano. La primera pregunta es, primero, ¿en qué términos queda el encargo que ahora asume Luisa María Alcalde para la consejería? ¿Cuándo ocuparía ya el cargo? Ella entra el 1 de mayo, tiene que haber obviamente la transición tanto en la Consejería Jurídica como el proceso que tengan que seguir el Partido Morena. Queda la duda saber si en el transcurso de estas horas hubo alguna actualización sobre la secretaria del Bienestar. ¿Estuvo trascendiendo o se insistió en este rumor sobre que ella asumiría algún cargo dentro del partido de Morena? ¿Le ha comunicado algo o ha cambiado su opinión? No, apenas la voy a ver el fin de semana. Tiene rato que no veo a Ariadna. Ella está muy ocupada con el tema de la credencialización del Servicio Universal de Salud y apenas el fin de semana nos va a acompañar a la gira por Hidalgo. Okay. Y también consultarle si contempla algún cambio en la Embajada de México en Estados Unidos para sustituir a Esteban Moctezuma. Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lázari o Lázari, ¿cómo se dice? Lázari o Lázari como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos aceptan este proceso. Roberto, él trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos.
porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda. Lo nombré en Nacional Financiera y en muy poco tiempo transformó Nacional Financiera. Se están abriendo mayor número de créditos y un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica. Y pues hoy el tema principal con Estados Unidos pues es el tema comercial. Además pues de toda la relación histórica con Estados Unidos y de nuestros connacionales allá. Entonces por eso, pero pues tiene que aceptar primero Estados Unidos, es todo un proceso. Ayer trascendió, entonces pues es importante que de todas maneras se comente. Okay. Y bueno, hablando de eso… Y Esteban, que ha desarrollado una excelente labor, ahora nos está ayudando en 2 temas particulares y lo está haciendo de manera extraordinaria, como ha hecho su trabajo en la embajada todo el tiempo. Él nos está ayudando con temas de transporte, que esperemos que ya podamos llegar a un acuerdo pronto. El tema del gusano barrenador también, que la apertura de la frontera para el ganado y otros temas que nos ha ayudado mucho Esteban. Tengo la mejor consideración de él y le estamos proponiendo otro espacio que ya lo diré en su momento. ¿En el exterior o dentro del territorio? Bueno, en su gabinete directamente. Ya lo voy a mencionar en su momento, pero es parte pues del equipo de gobierno que tenemos. Gracias, presidenta. Hablando de Estados Unidos, preguntar sobre la actualización del caso sobre los agentes que intervinieron aquí en el operativo en Chihuahua. ¿El gobierno de Estados Unidos se ha comunicado con su administración para pedir alguna explicación sobre el accidente donde murieron estos 2 agentes estadounidenses? ¿Explicación sobre el accidente? Sobre el accidente o sobre el contexto en el que, o sea, ellos han reclamado extendido algún reclamo. Ayer también por medio de la vocería de la Casa Blanca se externaba que el presidente pues esperaba algo de compasión u otro tipo de postura. Sí, fíjense ahí como no hay suficiente información después al presidente Trump. Lo primero que dije aquí en la mañanera y lo expresé incluso al embajador de manera personal el día que vino con el embajador Greer, fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses. Eso es independientemente de cualquier cosa. Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a todos, a los mexicanos y a los estadounidenses. Eso es lo primero. Y aquí lo dije en la mañanera. Y después se lo expresé de manera personal al embajador cuando estuvo aquí con el embajador Greer. Esa parte humana, eso está por encima de todo y eso hay que hacerlo siempre. Es una obligación moral, ética, el tener consideración por las víctimas, en este caso víctimas de un accidente. Entonces eso es lo primero. Y después de ahí pues ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, que es en qué condiciones estas personas estaban trabajando en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Gobierno de Chihuahua o del Estado de Chihuahua. Y eso es lo que hemos estado comentando. Ayer usted comentaba que buscaría vía telefónica a la gobernadora, ¿ya entabló este diálogo con ella? La busqué ayer, no estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y bueno, espero que nos podamos contactar, pero sí la busqué de manera personal a través de Luisa Abreu, que es la compañera que me ayuda todos los días en la oficina y pues no, ya no hubo comunicación. Entonces, pero ella va a ver hoy al secretario de Seguridad. ¿Aquí o va a ser vía remota? No, viene a verlo aquí a las oficinas de Omar. Ok. Y preguntarle también su postura sobre esa designación de las nuevas consejerías en el INE, si tiene alguna opinión, y también respecto a pues es una decisión del Congreso. Es como les digo, todos creen que estamos nosotros diciendo quién va a ser, en qué lugar. Entonces es una decisión de la Cámara de Diputados, fue una selección abierta, transparente.
todos sacaron excelente calificación en los exámenes, en las entrevistas. Entonces es una decisión del Congreso. ¿Y cuál es su función? Pues hacer cumplir las leyes electorales y que las elecciones sean transparentes, limpias y que se garantice la democracia. En este sentido, Presidenta, ha habido varias críticas, sobre todo a la designación de Arturo Chávez por el cargo que ocupaba dentro de la Administración Federal. ¿Cuál es su postura o su respuesta ante estas críticas y señalamientos? Sí, Arturo es un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él fue secretario académico de la facultad y es un profesor de la facultad. Él se encargó, cuando se encargó a la UNAM, creo que todavía era Lorenzo Córdoba, no sé si ya era Lorenzo Córdoba, presidente del INE, se encargó a la UNAM a hacer el monitoreo de los medios de comunicación para los partidos políticos. Él se encargó de este monitoreo y conoce los temas electorales y fue el que más calificación sacó en los exámenes, sacó 99 sobre 100 en el examen que se le hizo. Entonces, pues no hay nada que reclamar. Él estaba trabajando justamente en talleres gráficos, que es justamente donde se imprimen las boletas electorales, entre otras cosas, garantizando la seguridad de las boletas y todo lo que tiene que ver con ello. Okay. Y finalmente, Presidenta, ¿cuál es el balance de la visita del alto comisionado? Y su función, más allá de que conozco a Arturo, a la compañera que quedó de Puebla, a la consejera electoral de Puebla y de Tamaulipas, creo que quedó, ¿no? Son 2 mujeres y un hombre. Pues tienen mucha historia también en su historia de vida vinculadas con temas electorales. Yo no los conozco a ellos, Arturo lo conozco, pues porque viene desde el movimiento del CEU, pero lo que hablan por él sus credenciales, no habla la posible relación que haya tenido conmigo. Y su función, pues, es hacer cumplir las leyes electorales y ser un buen consejero y garantizar, como todos los consejeros electorales, elecciones libres, transparentes y democráticas. ¿Haría usted un llamado a que no se permita la incidencia de ningún tipo gubernamental para los consejeros? No hay incidencia gubernamental. Hay mucho respeto a la presidenta del INE, a los consejeros y consejeras del INE, y así va a ser ahora que entren los nuevos consejeros. Nosotros no estamos diciendo esto sí, esto no, esto se aprueba, esto no. Imagínense, ellos son los que toman esas decisiones. Por supuesto hay relación entre la Secretaría de Gobernación y sobre todo la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Okay. Y finalmente, Presidenta, ¿cuál es su balance de la visita del Alto Comisionado a México? Ayer en su conferencia y en posteriores declaraciones, pues comentaba también que permanece como reto las desapariciones, hacía un llamado a no politizar este fenómeno. ¿Cuál es su balance sobre esta visita? Pues yo creo que él tuvo oportunidad de visitar a las personas que encabezan las instituciones de derechos humanos, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habló con víctimas de desapariciones y otras víctimas. No solo venía el tema de desaparecidos, sino venía también a revisar otros temas. Estuvo, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Quedó muy sorprendido de cómo realizamos las consultas indígenas, cómo llevamos a cabo pues la metodología establecida por Naciones Unidas, del presupuesto que estamos destinando a pueblos indígenas, de la modificación al segundo constitucional, de la nueva ley que va a entrar a consulta de los pueblos indígenas. Es decir, vino a revisar varios temas y él pues es un hombre con mucha historia en el ámbito de los derechos humanos y en particular sobre el tema de los desaparecidos. De ese tema hablamos cuando estuvo conmigo ayer y otros temas. Pues su declaración fue esa, que me parece muy pertinente, ¿no? No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que evidentemente nos ocupa a todos.
¿En qué términos queda la colaboración que acordaron? ¿Hay nuevas visitas, otro informe? Le pedimos varias colaboraciones, ya habíamos pedido sobre distintos temas, pueblos indígenas, temas relacionados con, en general, protección de activistas en el país, el tema también de desaparecidos y otros muchos temas relacionados con derechos humanos en México, y se mostró pues muy amable en el sentido de, a través de su representación en México y la representación de Naciones Unidas en México, abrir todos estos canales de colaboración. Ok, y nada más la precisión, regresando rápido al tema del caso de Chihuahua, ¿sí se envió la solicitud de información para que Estados Unidos dio alguna respuesta a esto o todavía no? Ya lo vamos a informar poco a poco. Gracias, presidenta. Vamos por acá. El compañero de Uno TV que hace rato que está preguntando y está más bien con la mano alzada y no le habíamos dado la oportunidad. Aquí está. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Julio Sánchez, de Uno TV. Quisiera pues abordar este tema de lo ocurrido en Chihuahua. Mi primera pregunta sería, ¿las amenazas de Donald Trump de invadir México se materializaron, pero no de manera convencional, sino disfrazadas en operaciones clandestinas, presidenta? No. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía del estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes. La vi, no la tenía, me la mandó Paulina y Belmont. Es una declaración que hace diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad, lo ha dicho el fiscal general de Justicia del estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración. Y ahí, además, pues la comunicación de relaciones exteriores con el embajador de los Estados Unidos para que pueda detallarse toda la información. Entonces, aquí hay una falta. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el Senado, y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero pues hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos. Es precisamente lo que le iba a preguntar. ¿Esto merecería entonces la destitución del fiscal del estado de Chihuahua? Pues tienen que determinarlo la propia gobernadora y el Senado, y nosotros pues estamos revisando. Pero tiene que darse la explicación por parte del gobierno de Chihuahua. La gobernadora ha dicho
que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. En un operativo realizado ese día participó la Defensa Nacional, como participa en muchos operativos a solicitud de los gabinetes de seguridad o de las fiscalías de los estados. Pero eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos o en la capacitación. Entonces, sí es muy importante que aclare el gobierno de Chihuahua y que, que se cumpla con la ley, porque yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes. La gobernadora también juró. El fiscal también. El fiscal también. Entonces hay que cumplir con la Constitución y las leyes. Eso no está a debate. Es una obligación en el momento que asumes un cargo de servicio público. Entonces, estamos colaborando muy bien con Estados Unidos. Estamos trabajando muy bien con Estados Unidos en materia de seguridad. Y en otros temas, como siempre hemos dicho, podemos tener nuestras diferencias, pero eso no quiere decir que no haya colaboración. Entonces es muy importante que el marco en el que establecimos la cooperación y la colaboración se respete por los gobernadores de los estados y en particular la gobernadora, y también por el gobierno de Estados Unidos y de todos los servidores públicos del gobierno federal. Justo ahora que dice por el gobierno de los Estados Unidos, ¿se violó este acuerdo, este marco de entendimiento en materia de seguridad, lo violó Estados Unidos? Pues lo que estamos pidiéndole es comunicación al embajador para saber bajo qué condiciones se dio esta colaboración con un gobierno de los estados y reiterarle que cualquier colaboración con un gobierno de un estado tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que así está establecido en nuestra ley. Entonces, para nosotros la soberanía es inviolable. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Y lo he mantenido así, no solamente por convicción personal, sino porque esa es mi función como presidenta de la República. Y así tiene que mantenerse. Y mantener la colaboración con Estados Unidos en el marco de entendimiento que hemos acordado entre ambos gobiernos, que además estamos avanzando muy bien. Entonces, ¿qué necesidad de que no se siga este protocolo y este acuerdo o este entendimiento que tenemos entre ambos países? Pero particularmente, pues es muy importante que la gobernadora, que el fiscal expliquen, que el secretario de Seguridad explique, que allí en esa entrevista dice, de manera paralela estamos solicitando a Relaciones Exteriores. Pues ¿cómo de manera paralela? Solicitas la autorización, se establece en el Gabinete de Seguridad o en el Consejo Nacional de Seguridad si es pertinente y qué tipo de colaboración debe de haber para poder autorizar a un gobierno de un estado. ¿No se complica de alguna manera la relación diplomática entre México y Estados Unidos por este tema de una violación a la soberanía nacional, a la ley, a la seguridad nacional, presidente? No tendría por qué, no tiene por qué. Y nosotros no queremos generar un conflicto con Estados Unidos. Lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, pues que se cumpla el entendimiento. Entonces, eso es así. No es un asunto de que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento. Esa es la labor de la presidenta en todos los campos. Y entonces, en el caso del gobierno de Chihuahua, pues tienen que explicar. Y todos los gobiernos de los estados o municipales tienen que respetar la Ley de Seguridad Nacional.
necesariamente. Presidenta, los servicios de inteligencia de México, del gobierno mexicano, ¿no advirtieron sobre la presencia de agentes de los Estados Unidos? Estamos bueno, ya hay más información de cómo fue que entraron a México, en fin, todo lo relacionado. Ya podemos dar después la información concreta sobre esto. Lo más importante es que se cumpla la Constitución y las leyes y que se defienda la soberanía. ¿Había 4 agentes, presidenta? Ya el Gabinete de Seguridad puede dar mayor explicación sobre cuántas personas había, cómo entraron. Se está todavía en ese proceso. Salió también información en medios en Estados Unidos que decía que llevaban varias operaciones en Chihuahua. ¿Esto también lo confirman? ¿Tienen ustedes esta información confirmada? Ya lo puede informar el Gabinete de Seguridad. Los gobiernos de los estados, es lo principal, tienen que cumplir con las leyes. Sí o sí. Eso no es opcional. Cumplir con la ley no es opcional. Y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones. Es muy clara, absolutamente clara. Vuélvelo a poner si quieres. Lo que leímos ayer. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. No hay lugar a duda. Y para las autoridades estatales también. No hay lugar a dudas. Entonces, soberanía y cumplimiento de la ley. No puede ser que cuando se hable del Estado de Derecho sea para unas cosas sí y para otras no. Y esa es una particularidad, pues, de algunos sectores de nuestro país. Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Y tampoco es un problema político o un asunto más allá de este tema con la gobernadora de Chihuahua o con el fiscal de Chihuahua o con el secretario de Seguridad de Chihuahua. Es un asunto de cumplimiento de la ley. Entonces, es lo que nos corresponde. Es decir, la soberanía es inviolable. Tampoco es cuestión de interpretación. Entonces, ¿cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley? Es tan claro como eso, que a su vez vulnera la soberanía nacional. Entonces ahora, ay, que si la presidenta no sabía, que la presidenta sabe todo, ay, que si el CNI no sabía, que el CNI sabe todo, que si, no, lo que quieren es desviar un asunto de fondo, que es que había una agencia colaborando con un gobierno estatal sin haber dado parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo con la Ley de Seguridad Nacional. Y eso tiene que ser así. Tiene que ser así, no está sujeto a interpretación. La soberanía la tienen que defender todas y todos los mexicanos. ¿Se va a reunir usted con la gobernadora? Pues hoy se va a reunir con el secretario. Repito, ayer la busqué, sí, a través de Luisa Abreu con su secretario particular, pero pues no se comunicó y va a ir hoy con el secretario Omar.
De acuerdo. Presidenta, quisiera abordar otros dos temas, si me permite, y con eso concluyo. Con respecto a la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha habido también otros organismos internacionales que hablan de una crisis en México en materia de desapariciones. ¿El gobierno mexicano lo ve así? ¿Hay una crisis en México por este tema? Es que quieren, las preguntas como las hacen, quieren que la presidenta diga cosas. Nosotros hemos reconocido que hay un delito de desaparición en nuestro país. Tan es así que modificamos leyes, tan es así que lo estamos atendiendo, tan es así que nos ocupa atender a las víctimas y a sus familiares. Tan es así que hemos fortalecido la comisión de búsqueda. Ahora, como lo hemos dicho y se lo comenté ayer al comisionado, el registro de personas desaparecidas pues se fue construyendo con diversos problemas, y lo que estamos haciendo ahora pues es fortalecer ese registro y fortalecer el trabajo de las fiscalías para la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos estamos ocupando de la seguridad del país. No solo nos preocupa, nos ocupamos, porque la presidenta puede estar muy preocupada por distintos temas, pero lo importante es en qué se ocupa la presidenta para el pueblo de México. Y la presidenta está ocupada en atender este delito como otros delitos del país, y la coordinación con los estados para atender delitos del fuero común. Entonces, y eso creo que le quedó, lo escuchó con mucho interés el Alto Comisionado de Naciones Unidas. De acuerdo, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, concluyo, quisiera preguntarle sobre el tema de este caso del secretario Marcelo Ebrard, entonces exsecretario de Relaciones Exteriores, preguntarle si la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno abrió una investigación en contra del secretario Ebrard, luego de que reconoció aquí pues públicamente que vivió su hijo 6 meses en la Embajada de México en el Reino Unido, saber si era, pues ella era una subordinada, era de la Cancillería, saber si se abrió ya una investigación al respecto. Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación. Sí, no fue la propia Secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación, y ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, que lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido. ¿Considera usted o coincide usted con el secretario Ebrard de que no hubo abuso? Bueno, lo que hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica, y en todo caso normar si no existen esas normas, normar las características de las embajadas. Le agradezco mucho, presidenta. Buenos días a todas y todos. Vamos para acá. A ver. Buenos días, presidenta. Luis Piña, de los Reporteros MX. Preguntarle en primera parte, ¿cuál es la importancia de que trenes como el tren suburbano pues sean del Estado mexicano y no de privados? Bueno, ustedes saben que hubo un periodo en el periodo de Zedillo que se privatizaron todos los trenes, como parte de todo el periodo neoliberal. Y al privatizarse los trenes, ocurrieron 2 cosas. Uno, en vez de fortalecerse los trenes de pasajeros, desaparecieron los trenes de pasajeros. El único que quedó fue el llamado Chepe, que es un tren turístico que va de Chihuahua a Sinaloa. Los trenes de pasajeros, como parte del movimiento de personas en nuestro país, desaparecieron.
los trenes de carga se privatizaron. Y se privatizaron de una manera en donde se privatizaron y se concesionaron las vías, de una manera en que se concesionaron regionalmente. Entonces a una empresa le toca operar en un lado, a otra empresa le toca operar en otro lado, generando ineficiencias incluso en el propio sistema, que ahora recientemente la Comisión Antimonopolio pidió que se resolvieran esos problemas de comunicación entre las vías, entre las distintas empresas, para hacer mucho más ágil el movimiento de trenes en nuestro país de mercancías, que es muy importante. Con la llegada del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación, se decide recuperar los trenes de pasajeros y los trenes de carga. Se modifica la Constitución en el 2024 para garantizar que el Estado también tiene toda la atribución para operar los trenes. Se hace el Tren Maya, el Tren Interoceánico, se está haciendo el Tren Maya de carga, y nosotros tomamos la decisión, inicia este tren del aeropuerto, de Buenavista al Felipe Ángeles, que por distintas razones tuvo muchos retrasos. Finalmente ya se va a inaugurar el domingo. Nosotros recuperamos esta idea, es decir, tiene que haber trenes de pasajeros. Vean ustedes las noticias del mundo entero. Todos los países del mundo están recuperando sus trenes de pasajeros. Todos. Hasta Estados Unidos. Brasil está construyendo trenes, Colombia está construyendo trenes, la India está construyendo trenes, China, no se diga, la cantidad de trenes que ha recuperado. Es decir, la comunicación por tren es una comunicación ágil, cómoda, segura para las personas. Entonces nosotros tomamos esta visión y en nuestro gobierno estamos construyendo el tren AIFA-Pachuca o Ciudad de México-Pachuca y los trenes hacia el norte. En este momento se está construyendo el Ciudad de México-Nuevo Laredo, está ya bastante avanzado el Ciudad de México-Querétaro, y en el norte principalmente Saltillo, Nuevo Laredo. Y se licitan ya las obras y también Defensa va a ser una parte de la comunicación de Querétaro hasta Saltillo. Por otro lado, estamos haciendo el Ciudad de México, Querétaro, León, en este momento está construyendo hasta Irapuato, León, Guadalajara, y se está haciendo el proyecto ejecutivo de Guadalajara hasta Nogales, que es la recuperación de los trenes de pasajeros. Y estamos valorando el Ciudad de México-Veracruz, a partir de las mismas vías de carga que pudieran generar las condiciones para tener un transporte de pasajeros. Ahora, existía desde la época de Fox, creo que inició este tren, ¿verdad? Calderón. Inició el tren, creo que con Fox inició, porque a mí me tocó un debate con Duege. Sobre el segundo piso ya se hablaba del tren suburbano. Y lo hicieron con privados. Ahora, ¿qué problema tiene la operación? Si se queda Ciudad de México, Cuautitlán privado y luego todo lo demás público, pues va a tener problemas de operación. Entonces la decisión que se tomó es recuperar para el pueblo de México el Ciudad de México Cuautitlán, y hubo un acuerdo con las empresas, se les planteó y hubo una negociación y se acordó esta compra. Entonces ahora toda la red pues va a poder ser operada de manera pública. En el tema de accesibilidad, en algún lugar puede haber un privado de pasajeros que se desarrolle, pero digamos las troncales que estamos desarrollando pues son públicas.
En el tema de accesibilidad, Presidenta, y ahora que, como usted lo comenta, pasa a ser parte del Estado mexicano, el tren suburbano, y con la conectividad que también… Tren Felipe Ángeles, ya le vamos a El decir. tren Felipe Ángeles, y que tiene pues esta conexión con el Metro de Buenavista, ¿existe la posibilidad de que se pueda acceder con la tarjeta de movilidad integral? Sí. ¿Quieres comentar eso? Bueno, escuché la segunda pregunta también, entonces aprovechamos las dos. La primera es, vamos a hacer, hoy en día no está con la tarjeta, la TUMI, que es la tarjeta integrada, pero vamos a tener los sistemas para que puedan utilizar ambas tarjetas y puedan utilizar también la tarjeta del metro, del interior urbano y tal también en este sistema. Entonces sí vamos a hacerlo compatible. Y en términos de tarifas, es algo también creo que relevante y no lo mencioné. La parte del suburbano, las tarifas se quedan como están el día de hoy, que es para los tramos cortos 11 pesos con 50 centavos y para los tramos largos 26 pesos con 50 centavos. Algo que vamos a explicar con mayor detalle el domingo es que durante el primer mes de operación del tren al aeropuerto Felipe Ángeles vamos a tener una tarifa promocional para los sitios intermedios, van a ser solamente de 11 pesos con 50 centavos y para el trayecto completo hasta el Felipe Ángeles va a ser de 45 pesos. Estamos terminando de revisar las tarifas, lo que sí les podemos garantizar es que van a ser más baratas que todos los medios tradicionales de transporte y este periodo promocional, pues lo que queremos hacer es que primero la gente venga a conocerlo, que traiga a sus familias, que lo vengan a ver, es una obra magnífica. Y segundo también, aprovechar ese periodo promocional para ir asentando las operaciones del tren. A partir del mes de operación estaremos publicando las nuevas tarifas, pero como lo mencioné, pues serán mucho más accesibles que cualquier otro medio tradicional. Muy bien, Presidenta, en otro tema, preguntarle, durante su estancia en la jefatura de gobierno, pues usted impulsó la vivienda popular, incluso se comenzó investigaciones en contra de la corrupción como el cártel inmobiliario. Ayer la jefatura de gobierno presentó una reforma constitucional en materia de vivienda y en ese sentido es preguntarle a usted qué opina sobre esta reforma, el cual lleva pues a rango constitucional en la Ciudad de México el derecho al arraigo, las rentas justas y pues la construcción popular que incluso usted comenzó. Platiqué con la jefa de gobierno el lunes. Vale la pena que se conozca que ella ha tenido varias mesas de trabajo con desarrolladores inmobiliarios. La vivienda, particularmente en la Ciudad de México, se ha incrementado muchísimo. Las rentas y la compra de vivienda. Bueno, ustedes lo saben, todos los que viven en la ciudad, lo saben la dificultad que es adquirir una vivienda. Y procesos que se llaman de gentrificación que se han dado en varios lugares, que no es que se esté en contra del desarrollo inmobiliario, nada más tiene que ser pues de manera legal y en aquellos lugares donde haya agua pues hay que construir, donde no hay agua pues es absurdo estar construyendo en aquellos lugares en donde no hay suficiente acceso al agua potable. Entonces tiene que compatibilizarse el acceso a los servicios y el derecho a la vivienda. Entonces ha habido varias mesas de trabajo en la Ciudad de México donde se ha incorporado la opinión, pues tanto de los habitantes de la ciudad como de desarrolladores inmobiliarios. Entonces es compatible el derecho a la vivienda con el desarrollo inmobiliario, pero también tiene que haber construcción de vivienda social, como lo estamos haciendo nosotros. Son 1.800.000 viviendas que cuestan la vivienda máximo 700,000 pesos. Aquí en la ciudad no se puede encontrar una vivienda en menos de 4 millones de pesos, no sé, un departamento pequeño. Y 4 millones ya, hay ciertas zonas donde el metro cuadrado está a los niveles de Nueva York o de ciudades de otras partes del mundo, cuando los ingresos no son equivalentes. Entonces lo que está buscando la jefa de gobierno pues es generar las condiciones para que haya construcción, pero al mismo tiempo pues que haya el acceso a la vivienda y que en el marco del aumento de las rentas
pues sean razonables para que no siga aumentando de manera desproporcionada pues el precio de la vivienda, ¿no? En ese sentido, Presidenta, ¿cómo podría usted, con el plan que tiene de vivienda popular, también conectarse con la Ciudad de México? Porque la mayoría de la vivienda que está construyendo se está construyendo, digamos, en todo el país, pero más en los demás estados. Sí, siempre acordamos con los gobiernos de los estados, o en el caso de la jefatura de gobierno, con la jefa de gobierno. Entonces, Edna Vega, la secretaria de Sedato, está en contacto con ella, pues para ver los esquemas de poder construir vivienda. Hay zonas que vale la pena rehabilitar en la ciudad, con edificios abandonados. Nosotros, cuando estuvimos en la jefatura de gobierno, generamos condiciones, solo que pues ya no me dio tiempo a mí, yo salí a mediados del 23, para que se construya vivienda en algunas zonas, digamos, menos, que están hasta cierto punto deterioradas y que hay incluso edificios que no se rentan. Por ejemplo, de Eje Central hacia el norte, pasando el centro de la ciudad, Tacuba, y en Tacuba sí se hizo una rehabilitación importante, Avenida Chapultepec se hizo una rehabilitación importante, y hay algunas zonas de la ciudad pues que tienen mucho potencial para que haya vivienda social y al mismo tiempo para que haya desarrollo de vivienda. Cambiando de tema, Presidenta, en las últimas semanas en distintos medios de comunicación se han difundido presuntas inconformidades de algunos integrantes del sector de gaseros, esto debido a que con el programa de Renagas, el cual se impulsó por la CEA, pues se llevó a cabo este registro, la incorporación de cerca del 90% del sector de gasero y gasolinero. Sin embargo, pues con la salida del director y la nueva llegada de Andrea González, se empezaron nuevas supervisiones y clausuras. En ese sentido, preguntarle cómo se podría garantizar que estas clausuras no afecten pues a los usuarios y por otro lado a las empresas que se integraron a las renegas pues tengan esta certidumbre jurídica, ¿no?, que es lo que han estado alegando. Andrea González es una de las personas más ejemplares en el servicio público que conozco. Trabajó conmigo en la alcaldía de Tlalpan, trabajó conmigo en patrimonio inmobiliario en la jefatura de gobierno. Hablando de… Estuvo en Profeco hasta hace poco, como jurídica de Profeco, y le pedí que se hiciera cargo de ASEA. Y lo que va a hacer pues es poner en orden ahí. Es ejemplar, Andrea, ejemplar, incorruptible. Entonces, bueno, habrá gasolineros que no están de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Sobre el tema de Chihuahua y considerando los antecedentes como el ingreso de agentes del FBI en 2011, la desaparición de 2 agentes de la Interpol durante el gobierno de César Duarte y los esquemas de inspección conjunta que permitieron la presencia incluso armada de agentes extranjeros y con lo que ocurrió recientemente, ¿su gobierno revisará y en su caso modificará o cancelará los convenios de cooperación en materia de seguridad que tiene pues Chihuahua y Estados Unidos? Que tenemos que averiguar primero es qué convenios hay, qué acuerdos hay. Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua. O sea, ¿bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no se informó de ellos a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Entonces, cualquier colaboración que quiera hacer cualquier Estado tiene que pasar por Relaciones Exteriores y en particular en materia de seguridad.
A lo mejor hay un acuerdo con una embajada para trabajar temas de educación. Por supuesto, tiene que haber información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero particularmente en los temas de seguridad, pues es importante que se siga la Ley de Seguridad Nacional, particularmente cuando se trata de agencias de otros países y en particular de Estados Unidos. Y por último, ayer durante la discusión en el Senado para ver si llamaban a comparecer a la gobernadora, pues algunos senadores, como Ricardo Anaya, comentaba que en lugar de felicitarla por estos acuerdos, la quieren llevar a comparecer, ya que pues se hizo ese desmantelamiento del laboratorio. ¿Qué podría usted decirle a estos personajes que pues quieren llevar la discusión por otro lado en lugar de ver pues esta violación a la soberanía nacional, ¿no? El PAN particularmente, los senadores, tienen una posición distinta a la nuestra, muy parecida a cómo gobernó Calderón. Guerra contra el narco, entrada de las agencias de Estados Unidos a participar en operativos. Esa es su visión. Bueno, tienen una visión tan antipatriota que ellos son los que van a Estados Unidos a hablar mal del gobierno de México y a pedir la intervención de Estados Unidos en México. Esa es la visión de ellos. Y nosotros no. Nuestra visión, le he dicho desde el primer momento, se le he dicho en persona al presidente Trump, se le he dicho por teléfono al presidente Trump, se le he dicho al embajador de Estados Unidos. Pero además lo increíble es que hemos avanzado bajo esa característica. Colaboración, coordinación, pero no subordinación. Y los 4 principios, pon los 4 principios, que están en el marco de entendimiento. Entonces, ¿ahora qué quieren poner? No, la presidenta no quiere nada con el gobierno de Estados Unidos. La presidenta ni siquiera le dio las condolencias a las personas que fallecieron. La presidenta se niega a recibir apoyo de los Estados Unidos porque en realidad no quiere atender la seguridad en el país. La presidenta no quiere llegar a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos porque, imagínense ellos, hay colusión con la delincuencia organizada. Ese es su discurso, cuando la única colusión con la delincuencia organizada que se ha probado, pues es la de ellos. Entonces, la visión es distinta. Nosotros tenemos una visión de respeto a nuestra soberanía y de colaboración y coordinación con el gobierno de los Estados Unidos en el marco de principios. Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, cooperación sin subordinación. Así. Entonces, nosotros colaboramos con los gobiernos de los estados, pero el marco de colaboración es el cumplimiento de nuestras leyes. A ver, el senador que diga qué piensa de que se violó la Ley de Seguridad Nacional. Porque él también juró respetar la ley y la Constitución. Entonces, ellos tienen una visión de subordinación. Ellos vienen de una historia del conservadurismo en México.
Ellos provienen de Santana. Ellos provienen de aquellos mexicanos que fueron a buscar que Maximiliano viniera a gobernar a México. Ellos defienden a Porfirio Díaz. Ellos no estuvieron de acuerdo, se formó el PAN con la expropiación petrolera porque no estuvieron de acuerdo. Ellos querían que siguieran las empresas extranjeras explotando el petróleo en México, violando incluso la ley laboral. Esa es su visión, esa es la visión de la derecha mexicana. La visión de ellos, con el daño que le hicieron a México, es la de la privatización de todas las empresas públicas, acompañada de corrupción. Esa es su visión. Entonces, por eso él felicita que se haya hecho esta colaboración. Sí, nada más que tiene un pequeñísimo detalle. No está aprobada por la ley. Entonces, nosotros no queremos entrar en disputa con el gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos, y tenemos una excelente colaboración en materia de seguridad. Pero a los gobiernos de los estados, y en particular a Chihuahua, es que esa colaboración la determina la Secretaría de Relaciones Exteriores. No pueden ellos establecer una relación directa, no se puede, y menos en operativos en campo. Incluso en capacitación tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿por qué insistimos en esto? Porque es un tema de soberanía y de cumplimiento de la ley, de Estado de Derecho. Porque los senadores del PAN hablan de Estado de Derecho allá en Estados Unidos, pero no hablan de Estado de Derecho cuando se trata de estos temas. Entonces sí, son dos proyectos de nación. Un proyecto de nación de subordinación y otro proyecto de nación de los que creemos en México, en las mexicanas y en los mexicanos. Y que la colaboración y la cooperación con cualquier país del mundo se hace en el marco de nuestra Constitución y la defensa de la soberanía. Son dos visiones. Sí, son dos visiones. Y ayer se dijo que se llame a otro gobernador a comparecer, que se llame a cualquier gobernador a comparecer sobre cualquier tema. Entonces no es lo que estamos discutiendo. Muchas gracias, presidenta. Vamos de este lado, a ver, a ver allá atrás. Gracias, presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Presidenta, por lo que sabemos, la gobernadora de Chihuahua pues violó la Constitución, violó la Ley Federal de Seguridad, está mintiendo ella y sus funcionarios. Es un desafío a su gobierno, presidenta, y además no le toma la llamada. Caramba, qué arrogancia. Entonces, pues que hiciera su opinión acerca de reto a su gobierno, porque… No, no es un reto a nuestro gobierno. Bien. No es un reto a nuestro gobierno. No es un reto a nuestro gobierno, es una violación de la ley. Es muy distinto. Bien. Porque no se puede poner como que, ay, no le hacen caso a la presidenta. No. ¿Por qué se llama? Escuchaba los argumentos de los senadores de por qué llamar. Pues tiene que dar explicaciones. Claro. Entonces, no, aquí no es un asunto de un debate entre dos gobiernos, porque es la voz de los comentócratas. No, es un asunto de que ellos tienen que darle explicación al pueblo de Chihuahua y al pueblo de México.
Claro, bueno, violó la Constitución permitiendo el ingreso quién sabe cuántas veces de agentes de otro país, extranjeros. Entonces, en ese sentido, pues ignoró premeditadamente al gobierno federal. No, no es al gobierno federal, es a las leyes, es muy distinto. Bien. Porque podemos tener diferencias entre nosotros y además con la gobernadora colaboramos en muchos temas y trabajamos bien en muchos temas. Pero en este caso particular, ella tiene que dar explicaciones, pero porque faltó a los principios de una ley, no del gobierno federal, de una ley. Claro. ¿Qué esperaría de esta situación? Bueno, pues ella tiene primero que dar las explicaciones correspondientes. Es lo primero, ¿no? O sea, antes que nada, pues que dé todas las explicaciones. Y su fiscal, porque finalmente esa colaboración fue con su fiscal. El estado de Chihuahua fue de los primeros estados que hizo las fiscalías autónomas. Entonces el fiscal pues tiene que dar la explicación también. Bien. Presidenta, hace unos días conversó con una funcionaria de Japón y al parecer se acordó, primera ministra, la ¿no? primera Cualquier ministra de Japón, sí. Y se acordó o se habló, alguno de los temas fue la posible venta de petróleo a sí, Japón. Japón es uno de los países en donde se exporta petróleo. Ya habían hecho una solicitud de ellos a Pemex de poder enviar 1 millón de barriles de petróleo. Y recuerden que nosotros producimos 1.800.000 barriles al mes, al día, 1.800.000 barriles al día. De esos ocupamos como 1.4 más o menos para las refinerías nacionales, 1.3, 1.4. Y lo que queda de ese petróleo se exporta, o sea, son 500.000, 400.000 barriles diarios. Entonces el acuerdo es 1 millón de barriles en un tiempo. Fue un acuerdo que ellos pidieron a Pemex y lo ratificamos el día que hablamos por teléfono. ¿Cuántos barriles se están exportando a Japón actualmente? A ver si nos pueden dar, pero no Japón es uno de los países a los que se exporta, Estados Unidos también y otros países. Hoy Estados Unidos pues es para sus reservas porque en realidad producen suficiente petróleo para su consumo. Entonces, ¿se incrementará la exportación de petróleo mexicano? O sea, en este momento el acuerdo fue 1 millón de barriles en un tiempo determinado a Japón. Bien. En un acuerdo con Pemex Internacional, sí. Gracias. Bueno, vamos a ver la compañera que tiene rato que no. Buenos días, Presidenta. Gracias. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Regresando al tema de Chihuahua, preguntarle si autoridades federales sabían de la existencia de este narcolaboratorio, que de acuerdo a lo que se ha documentado, pues era de grandes dimensiones, o si se hizo este hallazgo a partir de este suceso. Que el Gabinete de Seguridad informe. ¿A usted no le dieron información acerca de esto cuando sucedió el accidente? Todo esto a veces es parte de investigaciones y yo soy muy respetuosa de que si es parte de una investigación pues se pueda dar la información a partir de las autoridades correspondientes. ¿Habrá una fecha? Hay diario, pon la transparencia del Gabinete de Seguridad, ¿cuántos laboratorios se han desmantelado en México desde que llegamos nosotros? Nada más para poner todo en contexto, ¿no? Porque si no parece como que fue un laboratorio. 2.330 de octubre del 2024 a la fecha. Entonces desmantelan laboratorios principalmente de metanfetamina. La mayoría, es más, creo que todos son de metanfetamina.
¿Habrá una fecha, digamos, ya prevista, calendarizada, para poder dar información pues, de todos estos detalles que se han preguntado aquí sobre este caso? Sí, por supuesto. El Gabinete de Seguridad puede dar una conferencia relacionada sobre estos temas, sobre este tema en particular. En otro tema, ¿en cuánto tiempo se darán también a conocer los resultados del análisis técnico que pues, se determina las causas de Dos Bocas? O sea, que sea un poco más claro qué fue lo que sucedió. Y también preguntarle si se están llevando a cabo jornadas de salud justamente en lo que son las comunidades aledañas a esta refinería. Se ha estado comentando, bueno, pues de propio testimonio de pobladores acerca de ese impacto en la salud que ya pues ellos indican son adversas, y preguntar si está garantizada la seguridad justamente para los habitantes de Paraíso. De Paraíso sí está garantizada la seguridad. La refinería se construyó con las suficientes medidas y el suficiente espacio para que no llegue a la población. Hay mediciones de calidad del aire y calidad del agua de manera permanente. Se trabaja muy de cerca con el gobierno del estado de Tabasco. Hoy estuvo, por cierto, el gobernador en la reunión del Gabinete de Seguridad. Ayer estuvo la gobernadora de Veracruz, hoy estuvo el gobernador de Tabasco. Vamos dando seguimiento a los trabajos de colaboración que tenemos con todos los gobiernos de los estados, y está garantizada la seguridad y hay medición y de todas maneras suficiente información. Hubo dos temas en la refinería de Olmeca. Uno fue un incendio fuera de la refinería, que está toda la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, y luego hubo recientemente un encendido de una zona de almacenamiento de coque que fue muy rápidamente controlada, y también de todas maneras la Fiscalía frente a estas situaciones hace investigaciones. Respecto al retiro justamente de los residuos en las playas que resultaron afectadas, ¿ya se hizo de manera total? También por ahí pescadores y propios habitantes decían que no habían sido retirados en su totalidad, y bueno, pues eso implicaba incluso un riesgo de que volvieran otra vez al mar. No sé si… Quedaron en el mar algunos residuos solidificados por la forma en que Pemex hace la recuperación de todo el hidrocarburo, apoyado por la Secretaría de Marina. Quedaron algunos residuos sólidos que por las corrientes aún están llegando a las playas, y de manera permanente está la limpieza de las playas, pero ya es un margen mucho menor que el que se dio en su momento en marzo. Y sobre este derrame que también lo confirmó Pemex en Puerto Progreso, en Yucatán, ¿ya está contenido, Presidenta? ¿Qué información hay al respecto? Cualquier daño o ambiental que pueda haber por parte de Pemex, hay un área ambiental que recientemente fue separado de su cargo la persona responsable y se puso a otro responsable. Precisamente por la investigación que se está siguiendo relacionada con la presencia de hidrocarburos en el mar. Él y otras personas fueron separadas de su cargo por el órgano de control interno, pero hay protocolos en el momento que hay algún daño ambiental, de inmediato se entra a su recuperación, y hay técnicas, incluso empresas contratadas de manera permanente para que apoyen a Pemex. Y justamente también en esta línea, respecto al relleno sanitario en Canacín, clausurado en Profepa en octubre de 2025, ¿le han compartido información sobre si esta empresa… Así que cambiamos de una… Sí, bueno, es que es un tema ambiental. Nos quedamos en el sureste, ¿verdad? Pero en el sur-sureste. ¿Le han compartido información sobre si esta empresa operadora ha cumplido con las medidas regulatorias o siguen existiendo impedimentos para su reapertura? Los rellenos sanitarios son atribución de los municipios o de los estados, y Profepa hace revisiones en caso de que no haya cumplimiento en algunas zonas, o las propias autoridades estatales. Vamos a pedirle a Profepa que en este caso pueda informar.
Bien, Presidenta. Y bueno, en un tema de salud quiero comentarle un asunto que está sucediendo pues en el gremio médico. Se ha comenzado a denunciar que algunas aseguradoras están cometiendo fraude en lo que tiene que ver, perdóneme, con el seguro de responsabilidad profesional médica que contratan ante una denuncia penal o civil. Esto se da a conocer a partir del caso del doctor José Zamora, un médico anestesiólogo, a quien dos aseguradoras lo dejaron solo durante un proceso legal, aún y cuando cumplió con todos sus pagos de ambas pólizas. En este caso se señala pues que una de estas empresas de nombre Médica Legal Center y a un perito oficial del estado de Coahuila de actuar de manera coordinada para extorsionar al médico y obtener un beneficio económico. El lunes, de hecho, el doctor ya presentó la denuncia ante la Fiscalía de Coahuila, así como también comenzó a publicar algunas llamadas justamente en donde se se escucha la extorsión que hace este funcionario diciéndole que si no le da una cantidad de dinero puede… Bueno, es un caso particular. Sí, pero… Es un caso, digamos, que se dio a conocer, sin embargo, a raíz de que comienza a darse a conocer en redes que se hace esta denuncia ante las instancias correspondientes y se da a conocer las llamadas, otros médicos ya comenzaron a denunciar que ellos también fueron víctimas de estas dos aseguradoras. En este sentido, preguntarle cuál sería la responsabilidad. Las aseguradoras están reguladas. Hay un área de regulación de las aseguradoras. En todo caso, pues que revise esta área de Secretaría de Hacienda su actuación y en todo caso, pues las fiscalías estatales también que revisen, pero no es un tema generalizado. Será si acaso de estas dos aseguradoras. ¿Y qué garantías hay justamente para los médicos? Hay que preguntarle al gobierno del estado. O sea, los médicos están protegidos. No se puede hacer de un caso particular una generalización a todo el país. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, los médicos, muchos de ellos acceden a aseguradoras para su protección. Entonces, estos casos particulares que comentas, pues vamos a pedirle al área de Hacienda que regula las aseguradoras que pueda revisarlo y los gobiernos de los estados, pues que hagan también su investigación en caso de que un funcionario público esté participando en un acto ilegal. Sí, porque ellos lo que manejan es justamente que han obtenido o que contratan esta póliza para garantía de ellos como profesionales de la salud, pero también para los pacientes y sus familias. Y al final del día los han dejado solos. Bueno, en este caso. O sea, porque no, pero hay ya varias denuncias, Presidenta. O sea, no es un caso generalizado. Son dos aseguradoras que estás denunciando hoy aquí en la mañanera y pues que se revisen como otros casos que se denuncian. Bueno, las denuncias las hacen los médicos y solamente vengo a plantear el tema. Finalmente, Presidenta, sobre el asunto… ¿Cuántas preguntas van? ¿De todos? Vamos a poner una regla aquí entre todos, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, vamos a hacer una votación. De todos, porque aquí somos muy democráticos. Ahora bajen la mano. Les voy a hacer una pregunta a todos. A ver, ¿cuántas preguntas puede hacer un compañero? Ese es. Entonces, es democracia participativa. La mañanera del pueblo es democracia participativa. Ahorita te dejo terminar la pregunta, pero vamos a ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Y a quien nos escucha porque luego son de tantos temas, entonces sí es importante pues que haya pues cierto, sí, concentrarnos en ciertos temas, ¿verdad? Que están. Entonces, vamos a ver, ¿quién vota porque solo se haga una pregunta? ¿Quién vota porque se hagan dos preguntas? Un compañero. ¿Quién vota porque se hagan tres preguntas? Máximo, ¿no? Ahora vamos a contarlos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Quién vota porque se hagan 4 preguntas? ¿Quién vota porque se hagan 5 preguntas? ¿Quién vota porque no haya regla de número de preguntas? 1, 2. ¿Quién vota? ¿Quién se abstuvo? Bueno, ¿les parece a todos los que nos ven, nos escuchan, que las reglas sean máximo 3 preguntas? Bueno, mayoría de todos los participantes en la mañanera. Termina, compañera, por favor. Sí, y finalmente, Presidenta, ya circula ahorita un documento que quisiera yo ver si usted me puede confirmar, en donde se da a conocer, que México, al igual que Brasil y Chile, impulsan la candidatura de Michelle Bachelet justamente para la Secretaría de la ONU. Pero también en este documento se señala que las actividades relacionadas con el proceso de selección serán financiadas con recursos públicos. En ese sentido, ¿a qué se refiere? No hay todavía, si se ha solicitado algún apoyo para Michelle Bachelet, no hemos aprobado ningún apoyo y hace tiempo manifestamos que apoyábamos la candidatura de Michelle Bachelet. Ella fue 2 veces presidenta de Chile, una mujer con experiencia en Naciones Unidas y consideramos que es además mujer que puede desempeñar un gran papel a cargo de Naciones Unidas, pero no ha sido aprobado un presupuesto especial para ella. En caso de que lo soliciten, ¿el gobierno lo otorgará? Pues vamos a revisar con Relaciones Exteriores cuál es qué es lo que se pediría o bajo qué condiciones. Entonces, pero en principio no hay aprobado ningún recurso. Y si se da este caso, ¿lo daría vamos a esperar. O sea, les digo, no hay ningún recurso público aprobado. Gracias, Presidente. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a Mujeres en la Historia. Ya son 9:14. Vamos. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Si se hace un recorrido por este centro histórico, se pueden guiar por una ruta de murales en espacios como el propio Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes, el Colegio de San Ildefonso y, por supuesto, por el Museo Vivo del Muralismo, sede histórica de la Secretaría de Educación Pública. En estos espacios podemos encontrar murales de, por ejemplo, algún muralista que conozcan, Diego Rivera, por supuesto, Siqueiros, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Roberto Montenegro. Pero el muralismo mexicano, como movimiento artístico con alto contenido social e histórico, también tiene a sus representantes mujeres. Conozcamos a la considerada la primera muralista mexicana, Aurora Reyes. Aurora Reyes Flores fue una maestra, muralista, escritora y activista. Nació el 9 de septiembre de 1908 en Hidalgo del Parral, Chihuahua. A pesar de ser nieta del militar porfirista Bernardo Reyes, crecer en el contexto de la Revolución Mexicana la marcó profundamente. A lo largo de su vida, Aurora abrazó los ideales y las causas sociales revolucionarias. En 1913, su familia se trasladó a la Ciudad de México, donde Aurora estudió la escuela primaria. En 1921, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, pero fue expulsada tras un conflicto con una autoridad escolar. Después ingresó a la Academia de San Carlos. Sin embargo, decidió abandonarla para optar por una formación artística autodidacta. Durante ese periodo, contrajo matrimonio con el poeta Jorge de Godoy, con quien tuvo 2 hijos. El matrimonio duró poco, y tras la separación, Aurora Reyes asumió el cuidado y manutención total de sus hijos.
En 1927, la Secretaría de Educación Pública nombró a Aurora Reyes profesora de artes plásticas para escuelas primarias. Esta labor constituyó su principal fuente de ingresos hasta su jubilación en 1964. En 1936, Aurora Reyes participó en la fundación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Allí profundizó su amistad con Frida Kahlo, quien entabló amistad con otros artistas e intelectuales como Concha Michel y Silvestre Revueltas. Conservó además un estrecho vínculo con su tío, el filósofo Alfonso Reyes. Ese mismo año se convirtió en la primera mujer mexicana en firmar como autora un mural. Atentado a las maestras rurales en el Centro Escolar Revolución, retrata la violencia y los abusos que sufrieron las docentes a manos de grupos cristeros en el México posrevolucionario. En ese mismo año, ingresó al Centro de Estudios Sociales Femeniles de México, donde fue elegida para desempeñar el cargo de secretaria de prensa. En 1937 fue electa como representante de la Unión de Escuelas Técnicas en el Congreso Nacional por la Educación Popular. También ocupó diversos cargos en sindicatos de maestros, entre ellos el Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros de Arte y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. En colaboración con Concha Michel y las hermanas Sara y Virginia Godínez, fundó el Instituto Revolucionario Femenino. Su labor en estos espacios se enfocó en la promoción de los derechos educativos y laborales de las mujeres, así como a la defensa del sufragio femenino, el acceso a cargos públicos, la ampliación del permiso de maternidad, el reconocimiento de tiempos para la lactancia y la creación de guarderías y escuelas destinadas a los hijos de trabajadoras. A lo largo de su trayectoria artística, Aurora Reyes produjo cerca de 50 obras de caballete y diversas acuarelas. Entre ellas destacan Feminidades, Escena Revolucionaria y La Novia de Oro. A finales de la década de los 40, incursionó en la escritura, especialmente en la poesía. Reyes regresó a los andamios hasta 1959, con la realización de Trayectoria de la Cultura en México, un imponente proyecto mural de 334.40 metros cuadrados para el Auditorio 15 de Mayo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La ejecución de esta obra tomó 3 años. Posteriormente, entre 1977 y 1978, pintó su último mural, El Primer Encuentro, donde pudo realizar una representación de su visión sobre la conquista. Sobre su experiencia como muralista mujer, Aurora platicó en una entrevista. El compañerito me preguntó, ¿cómo puede una mujer subirse una escalera y andar en unos andamios? Y volteé y le dije, con pantalones. Aurora Reyes falleció en la Ciudad de México el 26 de abril de 1985. Su trayectoria refleja una vida dedicada al arte, la educación y la defensa de los derechos de las mujeres obreras de México, consolidándose como una figura clave dentro de la historia artística y social del país. Muchas gracias. Gracias.